Este sábado 15 de marzo de 2025, el cardenal Mario Grech, que es el secretario general del Sínodo de los Obispos en el Vaticano, anunció un proceso nuevo sinodal, supuestamente el proceso de implementación del sínodo, que va a comenzar en la práctica en mayo de este año y que va a concluir con una asamblea eclesial en el Vaticano en octubre de 2028. Si ustedes se preguntan qué es una asamblea eclesial, ustedes no saben, yo tampoco, y tampoco el cardenal Grech. Y esto no lo digo de forma irónica. De hecho, ese mismo sábado, el cardenal Grech dio una entrevista al Vatican News, es decir, el medio oficial del Vaticano, una entrevista amigable, y en esa entrevista él señaló que cuando le preguntaron qué cosa es una asamblea eclesial, señaló, bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sabemos, todavía no lo sabemos, los detalles no lo sabemos. Lo que sabemos es que no queremos que sea un sínodo para que no sea un evento puramente episcopal. Ustedes recordarán, muchas personas criticaron el hecho de que los dos últimos sínodos de los obispos no fueran de obispos. Es decir, había una mayoría de obispos, pero una cantidad enorme de otras personas que participaban con el mismo estatus de un obispo. Hasta los dos últimos sínodos, todos los laicos que habían participado, religiosos, sacerdotes, etc., es decir, los que no eran obispos, nunca habían tenido derecho a voto, porque el sínodo es una institución específicamente episcopal, tal como la describe el Concilio Vaticano II. Y desde entonces siempre se realizó como un evento de obispos, donde participaban muchas otras personas expertas, laicos, religiosos, sacerdotes, etc., pero los obispos eran los únicos que votaban. Entonces, para evitar esta confusión o este problema o estas críticas, lo que sea, el cardenal Grech dice que por eso es una asamblea eclesial, pero los detalles de cómo va a funcionar, si van a votar, si no van a votar, qué valor van a tener esas conclusiones, si va a tener valor magisterial o no, todo eso el cardenal Grech ha admitido que no se sabe, que se va a ir definiendo en estos años en la medida en que el proceso de implementación sinodal se aplique. Como digo, él ha dado un cronograma bastante estricto. En mayo de 2025, la Secretaría del Sínodo de los Obispos, su oficina en el Vaticano, va a publicar un documento con las indicaciones de cómo se va a realizar la implementación, no digamos, o sea, el manual que hay que aplicar. De junio de 2025 a diciembre de 2026, es decir, un año y medio, se van a desarrollar los itinerarios de implementación en las iglesias locales. Es decir, cada diócesis tiene que ir aplicando este manual que se va a publicar en mayo. Del 24 al 26 de octubre de 2025, es decir, este año, se va a realizar un jubileo de los equipos sinodales. Como saben ustedes, estamos en un año jubilar. Y en el año jubilar vienen todos los fieles, pero también peregrinan grupos específicos. Hay un jubileo para los artistas, para los deportistas. Usualmente había un jubileo para los jóvenes. El Papa ha querido que haya un jubileo para los adolescentes y luego para los jóvenes. Muy bonito esto. Va a tener dos canonizaciones, ¿no? Carlo Acutis con los adolescentes y Pier Giorgio Frassati con los jóvenes. Ahora han añadido, en el anuncio del sábado pasado, que todas aquellas personas que han formado parte de los equipos sinodales diocesanos, allí donde han habido, y también los equipos sinodales de las conferencias episcopales, están invitados a viajar y estar estos 3 días, ¿no?, del 24 al 26 de octubre, para reunirse, cruzar la Puerta Santa, etc. Luego, en el primer semestre de 2027, se van a realizar asambleas de evaluación de ese camino sinodal que duró un año y medio en cada diócesis. Luego, en el segundo semestre se van a realizar, de 2027, se van a realizar asambleas de evaluación de las conferencias episcopales. Y el primer semestre de 2028 se van a realizar asambleas continentales de evaluación. En junio de 2028 se va a publicar un instrumento de trabajo para prepararse para la Asamblea Eclesial de octubre de 2028. Y en octubre de 2028 se va a realizar esta Asamblea Eclesial en el Vaticano. En la entrevista con Vatican News, el cardenal Grech, cardenal
maltés de Malta, se anticipa una crítica que es cómo esto no va a contribuir a más burocracia en la iglesia. Y el cardenal dijo lo siguiente, lo cito textualmente: este camino de implementación es desafiante, no porque requiera agregar más actividades para los trabajadores pastorales, particularmente para los ministros ordenados, instituidos o de facto, es decir, obispos, sacerdotes, no. Y explica, el sentido del camino que la Secretaría del Sínodo propone a las iglesias locales no es añadir más trabajo al trabajo para responder a las peticiones que vienen de fuera o de arriba, sino ayudar a las iglesias a caminar en estilo sinodal. Eso, digamos, es bonito y es edificante, pero no veo cómo, tengo familiaridad con los procesos que anticiparon a Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y ahí existe un trabajo significativo y gasto de dinero, porque en primer lugar la carta señala que va a haber este documento, que va a haber una metodología y que las diócesis tienen que esperar ulteriores comunicaciones con más detalles sobre la metodología. Acá estoy citando textualmente. Y las modalidades operativas del itinerario. O sea, no hay forma, van a hacer reuniones adicionales a las que tienen las diócesis, pero no se va a desarrollar en el estilo de cada diócesis, que tiene su forma de organizar sus reuniones, sino que van a haber directrices bien específicas, ¿no? Lo que inevitablemente se traduce en más carga de trabajo y de tiempo. No hay forma. En segundo lugar, la carta es una carta, digamos, inspiradora, pero básicamente se dice que a través del cronograma y de las metodologías que se van a establecer, la Secretaría del Sínodo te va a estar mirando a cada diócesis, ¿no? Va a estar viendo que tú cumplas. Y si alguien cree es demasiado paranoico, no, la carta advierte que, cito textualmente, las diócesis que hasta ahora han invertido menos en el camino sinodal, esta es la oportunidad de recuperar los pasos aún no dados y de formar a su vez equipos sinodales. Entonces, es verdad, el camino sinodal es un camino que el Papa quiere para toda la Iglesia, nadie debería exceptuarse, pero si el camino sinodal significa diálogo, encontrar sus propias formas, hacer que cada iglesia local encuentre su propia forma y contribuya con su propia perspectiva a la Iglesia universal, entonces no debería haber un manual que hay que seguir y una estructura de cómo hay que hasta reunirse específicamente. Recuerden ustedes que el sínodo ha establecido estas reuniones en el Espíritu que tienen hasta el tiempo cronometrado, o sea, cuántos minutos para hablar, cuántos minutos para hacer silencio de oración, cuántos minutos para intervenciones posteriores, cómo esas intervenciones no pueden ser en crítica a nadie, o sea, nadie puede responder a lo que ha dicho una persona, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, el problema que tiene el cardenal Grech y digamos los organizadores del sínodo es la falta de interés generalizado, ¿no? Recordemos que solo 1% de los católicos han participado en el proceso sinodal. Ahora, la Iglesia tiene 1.4 billones de miembros. Entonces, el 1% sigue siendo, en número de seres humanos, de personas, de católicos, un número importante. Pero 1% para un movimiento que quiere ser de transformación de la Iglesia, definitivamente no lo está haciendo, ¿no? Y en parte porque todo el concepto de este modo sinodal es difuso e impreciso. Y recuerden ustedes que todas las controversias teológicas y morales que marcaron la primera reunión sinodal del 2023 no ayudaron a crear confianza en el camino sinodal. Al final el Papa sacó todos esos temas y ha creado 10 comisiones que están revisando cada uno de estos temas quemantes para que ya no se discutan en el sínodo, ¿no? Pero estas 10 comisiones van a presentar sus propuestas en junio de este año. Y esas propuestas van a ser incorporadas al camino sinodal. Es decir, si entiendo bien lo que explica el cardenal Grech, y creo que entiendo bien,
todos estos problemas van a regresar otra vez a la mesa para ser discutidos. La ordenación femenina, la ordenación de mujeres, la manera de aproximarse a la pastoral LGBT, que es lo que se debe conceder moralmente, y otros temas más de esta forma, incluyendo el cambio del Código de Derecho Canónico, ¿no? Es decir, las normas, la ley que rige a la Iglesia, ¿no? Pero además de la falta de entusiasmo y la aprehensión que producen estos problemas, está la urgencia de muchas diócesis. Es decir, en muchas diócesis existen urgencias pastorales y no hay tiempo para estas reuniones del sínodo, realmente, especialmente cuando dicen, no, la cuestión es volverse una iglesia sinodal, adquirir una forma sinodal. ¿Qué significa eso? Y cuando uno le pregunta a cada uno de los expertos, cada uno tiene una respuesta diferente. Y no solamente tiene una respuesta diferente, porque de esas yo escogería la que más me gusta, sino que todas son en lenguaje evocador, es decir, que seamos una iglesia que mira al futuro. Está muy bien, eso es bonito, eso se utiliza en una homilía para darnos entusiasmo, pero no hay manera de hacerlo, de convertirlo en algo práctico. Piensen ustedes en cualquier organización, si se moviera solamente por busquemos la auténtica libertad de los hijos de Dios, es decir, y tenemos todas estas frases que son ciertas, pero son evocadoras, que no hablan de una cuestión práctica, entonces no existe una practicidad y no existe una conexión con el resto de la vida de la iglesia que enfrenta problemas prácticos. ¿Cómo hacemos para que los fieles vuelvan a misa? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes, en vez de seguir el camino inmoral, sigan el camino de los principios y de los valores, contemplen la posibilidad de una vida consagrada? ¿Cómo hacemos que los padres católicos se animen a tener más hijos? ¿Cómo hacemos para que sepan formar a los hijos en la fe? Es decir, podría continuar sin fin. ¿Qué hacemos para promover las vocaciones sacerdotales? Un obispo tiene todos esos problemas en la cabeza. Y entonces cuando le dicen, y además, todo esto se va a resolver cuando hagas una iglesia sinodal. La iglesia sinodal va a resolver todos estos problemas. Cualquier obispo, cualquier persona que ha estado involucrada en el apostolado eclesial, como quien les habla, sabe que eso no funciona. Y por tanto, vamos a ver si es que esto funciona. Podríamos decir, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero también valdría la pena preguntarse si es que podemos volver a todo aquello que ha reformado la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia y aprender de la historia. Y la historia de la iglesia nos enseña dos cosas. Uno, nunca ha habido una reforma, una revitalización de la iglesia que haya sido consecuencia de una reforma de estructuras o de formas de operar. Nunca. Las estructuras no cambian a la iglesia. Y número dos, la iglesia ha cambiado significativamente y se ha renovado con grandes movimientos de santidad. Y esa debería ser la pregunta de si esa no sería la mejor apuesta. Que tengas un buen día.